Tiempo de análisis, este espacio que es esperado por usted para poder ver de distinta forma los temas que son de interés, por supuesto, de la ciudadanía, del mundo académico, de todos nosotros. Hoy tengo el gusto de contar con dos profesionales muy jóvenes, bastante competentes, docentes de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Tengo el gusto de contar con la presencia de la licenciada Cecilia Fernández. Cecilia, gracias por estar en el programa. Buenas noches. Marcelo, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, más bien muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también la licenciada Adriana Rodríguez, docente de la carrera de Ciencia Política. Adrianita, qué gusto, de verdad, un privilegio poder tener aquí en el programa. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. A ver, el sinónimo de juventud y el sinónimo de ser mujer hace 10 años implicaba una tácita discriminación. ¿Han cambiado las cosas, Cecilia? Sí, yo creo que sí, ha sido importante, ¿no? Y en realidad ha sido como una lucha acumulada, ¿no? De generaciones de mujeres y generaciones de jóvenes que se han ido abriendo espacio también. Entonces hay una marcada diferencia y bueno, también por eso nosotros estamos aquí ahora. Adriana, ¿es difícil ser docente joven en la universidad? Sí. ¿Por qué? Los retos creo que tienen que ver también con los cambios generacionales que tienen que darse dentro de la universidad, porque a veces uno la ven joven, evidentemente uno puede tener estudios de posgrado, puede tener mucha información, muchas cosas por dar, pero a veces a uno lo minimizan cuando lo ven joven, ¿no? Y todavía a veces un poco más cuando eres mujer. Evidentemente hay cambios simbólicos, pero sí es un poco más complicado, ¿no? En el ámbito político, creo que ya siendo algo abstractos en la mirada de lo que ha sucedido en octubre y noviembre del 2019, me da la impresión que había un destaponamiento de los liderazgos políticos, ¿no? Creo que de alguna manera la salida del poder de Evo Morales deja de ser un tapón para que emerjan, si tú quieres, de manera obligatoria, ciertas figuras jóvenes dentro del movimiento al socialismo. En el otro lado, los viejos líderes tradicionales tienen que apoyarse de las plataformas ciudadanas donde los jóvenes eran los principales actores. Este destaponamiento, le vamos a llamar, ¿es real o todavía estamos viendo una ficción donde el ámbito de la política es altamente privilegiado para las personas mayores? Yo pienso que, o sea, más allá, digamos, del gobierno de turno y demás, siempre hay como ese choque generacional, ¿no? Una generación que no quiere dejar el poder y otra generación que intenta entrar. Entonces estamos en ese proceso ahora también, antes también hubo eso dentro de los mismos partidos tradicionales y demás, ¿no? Entonces, siempre ha sido un tema. Y yo creo que es una oportunidad, por eso es que varios liderazgos jóvenes están emergiendo y bueno, son situaciones que hay que aprovechar, digamos, ¿no? Hace poquitito la sociedad boliviana se desgarró por dos hechos, ¿no? El nombramiento de una viceministra que creo no excedía los 21 años, la viceministra de Deportes, y la elección, estoy hablando de dos términos absolutamente distintos, de la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto, ¿no? También una joven universitaria, ¿no? ¿Qué sintomatología te da que la sociedad se haya escandalizado por estos nombramientos? Que todavía hacen falta cambios trascendentales y profundos dentro de la propia sociedad. Es cierto, evidentemente son jóvenes las que han sido nombradas en los casos específicos que mencionas, pero los casos particulares nos muestran que todavía nuestra sociedad tiende a deslegitimar, tiende a menospreciar a estas mujeres que evidentemente son jóvenes, pero pueden tener las capacidades necesarias. Necesariamente no hablo de lo profesional, que evidentemente es un factor importante, pero también en lo político pueden tener todas las capacidades necesarias para ejercer esos cargos, ¿no? Ese cambio todavía tiene que darse dentro de nuestra sociedad, que ha sido la que más ha castigado, en términos también virtuales, por redes sociales. Ese machismo se ha mostrado en contra de estas dos autoridades que te has hecho mención. Ahora, estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Primero, un cargo electivo de representación, donde pienso que ahí puede estar todo el escenario de representación política de Bolivia. Bienvenidas las amas de casa, bienvenidos los carpinteros, bienvenidos los transportistas, bienvenidos los profesionales, los jóvenes, los viejos, etcétera, 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 ¿no? Pero el otro es un cargo de designación. Y aquí viene un dilema que es importante. ¿Qué de los méritos, Cecilia? Yo pienso que hay que dar la oportunidad.
¿no? O sea, es el primer paso, tener la oportunidad para mostrar si efectivamente uno está hecho a la medida del cargo, de la responsabilidad que se le asigna, ¿no? Si no se le da la oportunidad y de entrada, digamos, se frena, entonces es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Frenar, juzgar, digamos, de entrada a una persona porque es muy joven, porque es mujer, porque de repente no puede tener experiencia, etcétera, y no darle la oportunidad de ejercer el cargo, ¿no? Entonces creo que es importante la oportunidad y creo que se están abriendo también. Ahora, la idea básica es de que la oportunidad no vaya peleada con los méritos, ¿verdad? Ese es un elemento central. Es decir, cuando hablo de cargo representativo, Adriana, estoy hablando de un cargo de elección popular, donde cualquiera, sin ningún tipo de requisito, alguien quería normar los requisitos para los cargos electivos, me parece una locura, me parece completamente desproporcionado. Pero cuando se habla de cargos de designación y se designa a gente con el mismo carácter representativo, ¿no se está dañando la piedra fundamental de la meritocracia que debería tener ciertos cargos de administración del Estado? En cierta parte sí, pero creo que estoy de acuerdo con Cecilia en cuanto a que la oportunidad es importante y segundo, que creo que hagamos una comparación, ¿no? En el cargo de los que tú dices que deben ser meritocráticos, hagamos comparación con otros cargos de viceministros, viceministras, que en su momento autoridades políticas ocuparon esos lugares que tampoco tenían toda la meritocracia necesaria para hacer ese tipo de autoridades, ¿no? Ministros, viceministras, pero en este caso, ¿cuál fue el tema fundamental? Creo el momento del ataque a la viceministra de Deportes, el tema de que evidentemente no tenía todos los estudios necesarios, pero sí el tema generacional, era muy joven para ser viceministra, de ahí empezó el cuestionamiento, porque tú haces un cuadro comparado, no fue así tanto la crítica, el tema de los cuestionamientos cuando se dieron para otro tipo de caramba, ahí ya le estás metiendo salsita al tema, o sea, me dices que si hubiese sido un viceministro o un ministro joven, nadie hubiese criticado el tema, nadie lo hubiese sacado. ¿Tú crees que es así, Cecilia? Es probable, ¿no? Es probable porque hay como ese prejuicio, digamos. El cuestionamiento era ese, el que dice Adriana, ¿no? Es joven, es mujer, ese era el cuestionamiento, ¿no? Y luego se empezó a hablar de los méritos, de la experiencia y demás, ¿no? Entonces, hay otras autoridades jóvenes, varones, que no han sido cuestionadas, ¿no? Otras autoridades jóvenes que tampoco han sido cuestionadas, pero se agarran de ciertas figuras y el agarrarse de ciertas figuras hace que haya como un efecto contagio además, ¿no? Varias personas empiezan a tomar, digamos, de referencia a la crítica. Entonces, hay que tratar de ser, creo yo, en el análisis lo más objetivo posible y ahí darse cuenta, ¿no? Hasta qué punto la crítica es legítima y hasta qué punto realmente están cuestionando aspectos que no vienen al caso, ¿no? Por temas de género y generación. Claro, desde fuera, y poniéndome un poco en el papel del abogado del diablo, uno diría, ¿y qué pasa con los méritos, no? Evidentemente uno aspira, ¿no? Y como politólogos creo que siempre queremos ver el deber ser de las cosas, ¿no? Debería ser una persona profesional preparada, por lo menos tener unos cuantos estudios de posgrado, que debería estar ahí, pero eso también cierra en cierta medida, y desde esa visión corporativa que se tiene también para la designación de autoridades, esas oportunidades que sí se han dado a varones jóvenes. Entonces, ¿por qué no la viceministra tener esa oportunidad? Evidentemente, lo meritocrático tiene que estar, pero ¿por qué no dejarla tener la oportunidad? ¿Por qué no ver la gestión que va a tener, que tuvo en todo caso, que está teniendo en este momento? Creo que eso es un elemento de comparación siempre necesario, ¿no? No solamente porque sea mujer, porque sea joven, sino también veamos qué hicieron otros jóvenes que no necesariamente tienen toda la meritocracia, que no necesariamente tienen un estudio universitario, pero ocuparon cargos similares dentro del aparato estatal y lo hicieron bien, ¿no? Creo que eso también nos alienta a ver este tema sin dejar de lado lo meritocrático, que siempre va a ser importante. Si el gran aparato público, que es la instancia más importante de dotación de trabajo en este momento, fuente laboral, apunta a que tú tienes que hacer méritos políticos antes que cualquier otro mérito, no desincentiva a los jóvenes a formarse, es decir, ¿estudio para qué? Es mejor ser parte de tal corporación, de tal movimiento, de tal estructura organizacional, antes que estar perdiendo mi tiempo en la universidad por ahí. Sí, lo que pasa es que eso es relativo, ¿no? En realidad el incentivo de repente se usa políticamente usando una figura, una persona, ¿no?
nosotros tenemos conocimiento desde la carrera de ciencia política que hay un montón de colegas jóvenes que están en cargos de autoridad en este momento, ¿no? De repente no son tan visibles, ¿no? De repente no los usan de manera política tampoco, pero la gente sabe que tiene la oportunidad también de entrar, ¿no? Y por eso es que siguen saliendo politólogos y por eso es que la carrera se incrementa cada año, y justamente en este periodo, ¿no? Ciencia política ha crecido bastante en este último periodo, entonces parece que los incentivos están yendo. Es cierto. Por Yo he otro perdido lado. el rastro ya de cuántos estudiantes que he tenido el privilegio de tener en aula hoy están ocupando cargos públicos. Y tienes razón, eso también es darle la vuelta a la medalla, ¿no? Es decir, se visibiliza mucho el ámbito de aquellos cargos que no están siendo ocupados, si tú quieres, en el ámbito de una lógica meritocrática. Estoy hablando, por supuesto, del ámbito de la administración, no de la representación. Por favor, hagamos esa línea demarcatoria muy nítida. Pero no se muestra, evidentemente, la gran cantidad de profesionales jóvenes que hoy día están ejerciendo en el ámbito de la gestión pública. Para finalizar este tema, para entrar al tema de género, la universidad, la formación de líderes que tiene responsabilidad la universidad se diferencia altamente de la formación de cuadros jóvenes que tienen los partidos políticos. ¿Cómo andamos en esa misión en el ámbito de los partidos políticos, Adriana? En ese caso creo que haciendo un análisis comparado, ¿no?, de lo que pasa en la propia universidad, hay que ver en temas numéricos cuántas mujeres realmente estudian, cuántas mujeres en todo caso también se titulan, y ya luego hacer esa diferenciación que tú haces con mención a los partidos políticos. Evidentemente es más complicado si tú eres joven, si vienes desde abajo, si estás desde las bases, tener esos espacios y esas oportunidades, pero no es imposible. Creo que ahí se potencia también la formación de cada joven, ya sea en la universidad, en ámbitos profesionales o en partidos políticos, desde sus propias bases, podría decir, de cómo también funcionan los partidos políticos, en tener esa oportunidad de demostrar la valía que tienen. A ver, yo me imagino, a ver, ojalá esté equivocado, ¿no? Pero me imagino el 2025 un escenario donde Evo Morales vuelva a ser candidato, y si por ahí Evo Morales se anima a ser candidato, por ahí Carlos Mesa también se va a animar a hacerlo. Por ahí del oriente podría salir, yo qué sé, Rubén Costas, o por ahí el Manfred decide, ya Cochabamba me ha quedado chiquito, por ahí vámonos al escenario. ¿No les parece aterrador esa posibilidad de escenario el 2025? Cecilia. Bueno, yo sí esperaría renovación. Claro. No, sí esperaría renovación, porque son liderazgos legítimos, no tienen todo el derecho, obviamente, de postularse, etcétera. Tienen sus bases, tienen respaldos fuertes, se reconoce eso, pero sí se esperaría renovación, ¿no? Al interior de todos los partidos, en realidad, porque ya es tiempo, ¿no? Se requieren una mirada más fresca, ¿no? Renovada, nuevas propuestas, otra lectura de la realidad, entonces sí se esperaría renovación. A ver, vamos al otro lado de la medalla. Veo muchos diputados jóvenes en Comunidad Ciudadana. En el MAS tenemos gente muy interesante como Andrónico Rodríguez, por ejemplo. Tenemos en el ámbito municipal gente que no deja de ser interesante y por ahí tiene una proyección nacional. Estoy hablando de Eva Coppat, mujer joven, además. ¿Qué les faltaría a ellos para engranar en el escenario político nacional? Más que engranar dentro del escenario político nacional, que creo que ya lo han hecho con el posicionamiento, por ejemplo, que tú hablas de Eva Coppat, que ha sido un cambio trascendental que se ha visto, evidentemente no de corriente política de izquierda, sino de cambios generacionales que también se han dado dentro de las propias dirigencias. Pero ¿qué es lo que falta? Creo que también falta consolidar los liderazgos a nivel nacional con otras fuerzas políticas que también compartan esta misma visión fresca de la política, con nuevos ideales, con dar oportunidad a jóvenes que también puedan ser parte de esos partidos políticos que se están conformando, que si bien se han dado dentro de Jayay, en el caso de Eva Coppat, que evidentemente en este momento está muy distanciada de la dirigencia que tenía en su momento, creo que hace falta que consoliden su propia base, pero que la amplíen a nivel nacional desde esta visión fresca de la política. Yo creo que es otra vez entrar a la discusión del huevo o la gallina primero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que les faltaría a todos ellos definitivamente consolidar temas de gestión. Yo creo que, por ejemplo, ya que estamos hablando de doña Eva Coppat, antes que cualquier cosa nos tiene que demostrar que tiene que ser una buena alcaldesa. Y eso es muy complejo,
para ahí necesitas otro tema de méritos, y esos méritos indudablemente son méritos de saber hacer gestión pública. ¿O qué piensas tú? Sí, sí, sí. De hecho, es una oportunidad, ¿no? Que ya varias autoridades jóvenes se están incorporando a la gestión pública, entonces tienen ese tiempo para demostrar que se puede hacer gestión pública, ¿no? Que se tiene el conocimiento, que se tiene la capacidad, que pueden articular y demás con otros actores, ¿no? Generar redes de gobernanza, etcétera. Entonces, eso es importante y lo van a demostrar, ¿no? En este tiempo, o sea, es lo que esperamos. Esperamos, porque si no, la próxima demuestre. elección, mi querido amigo, será otra elección sub-80. Bien, vámonos al tema de género. Despatriarcalización, descolonización, pilares fundamentales de la Constitución Política del Estado, de un proceso que Bolivia está viviendo, pero con datos empíricos que contradicen plenamente que ese proceso está teniendo éxito. ¿Qué opinas, Cecilia? Como es una política integral, profunda, estructural, o sea, es un cambio de mucho tiempo, ¿no? Que se espera, digamos, se resuelva en poco. Y al ser un proceso largo, se tiene que ver paulatinamente estos resultados, ¿no? La política, hay una política específica de violencia contra la violencia de género, es una política integral, ¿no? Incorpora una serie de instituciones y cada una de estas instituciones, en la medida de sus posibilidades, igual prioridades, bueno, tienen acciones, ¿no? Pero son políticas complejas en realidad, son políticas que pretenden el tema de la corrupción, ese tipo de cosas, ¿no? El tema de pobreza, desigualdad, temas muy complejos, muy enraizados en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo, que las políticas públicas intentan resolver, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlos en esa magnitud también, en ese tiempo, que son procesos y son procesos largos. Está bien, son procesos de largo plazo, pero la pregunta es si estamos encaminados a ese largo plazo. Yo considero que encaminados sí estamos, por lo menos en el análisis comparado que también realizaba Cecilia, estamos en condiciones totalmente diferentes a lo que podríamos ver hace unos 10 años atrás. Encaminados en el posicionamiento, por lo menos en el escenario social, en el ideal social, de que estas políticas deben efectivizarse. Por eso creo que incluso han surgido tantos grupos colectivos que hablan de estas temáticas tan importantes y las defienden desde sus propios sectores, ¿no? Porque entender estas ya como políticas son muy complejas, pero desde la realidad de cada colectivo, de cada representación de las mujeres en todo caso, que tratan de luchar contra el patriarcado y todas a sus formas violentas, digamos, de someter a la mujer, tratan de ayudar, por lo menos, y por lo menos creo que ha sido un buen fruto este año, la reunión de varios de estos colectivos que han tratado de dar propuestas legislativas concretas para incluso la modificación de la ley 348, ¿no? Creo que eso es importante, eso es bueno, eso nos muestra que hemos avanzado, que está posicionado el tema y que también se está tratando, no solamente desde el Estado como tal, sino desde la sociedad civil, tratar de dar respuestas a estas temáticas que son tan importantes. Claro, uno haría la siguiente pregunta, vamos con la despatriarcalización, genial, pero cuando las señales son contrarias desde el mismo aparataje político en general, no tenemos una sola gobernadora en el país, solamente tenemos 2 alcaldesas en las ciudades más grandes, para ver el ámbito representativo. Hemos leudado mucho el número de alcaldesas en función a lo que teníamos antes, ¿no? Pues no son cifras muy alentadoras. Sí, el tema social hace mucho ahí, ¿no? Porque la gente de repente, para elegir una gobernadora mujer, tiene que haber como esa confianza también desde la gente hacia las mujeres, ¿no? Efectivamente, los avances sí son importantes respecto de hace 20, 30, 40 años, ¿no? Es otro escenario de repente. Y es interesante también reflexionar. Paréntesis de comentario, hay una ley de por medio, ¿verdad? Claro. Que esta vez te obliga, Exacto, en el ámbito de los cargos de representación, a tener equidad y paridad. Exacto. Son, digamos, algunos elementos que hacen la diferencia, ¿no? De un antes y un después. El hecho, por ejemplo, de que ya se trabajen encuestas de violencia de género específicas, ¿no? Dentro del INE, o que se trabajen encuestas de tareas de cuidado, uso del tiempo, ese tipo de cosas que son parte de las políticas para identificar cómo está el problema, cómo está la situación, nos dan como más luces, ¿no? En este tiempo. El tema de las encuestas a mí me parece fundamental, de repente la gente como que no lo visibiliza, no le da la importancia necesaria, pero el hecho de tener una encuesta específica en temas de violencia de género, una encuesta específica del uso del tiempo,
te permite conocer el problema mucho más en profundidad, ¿no? Y ya dar respuesta, digamos, en ese mismo sentido. Claro, uno se animaría a pensar de que si no hubiese la ley que te obliga a tener equidad y paridad en las listas de representación política, por ahí el ámbito de la Asamblea Legislativa y otras instancias representativas serían el Club de Toby, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Ahí el Club de Toby, prohibido el ingreso a las mujeres. ¿Sería tan así, Adriana? Yo creo que sí. Porque si bien se han dado grandes avances, incluso veamos el escenario preelectoral para lo que fue octubre de 2020, en cuanto antes, en inicios, ¿no? En febrero se estaba debatiendo que dentro de las fuerzas propias, de las políticas, de los partidos políticos, se estaba viendo que no se estaba cumpliendo la ley de paridad, ¿no? Si es que realmente no existiese esa garantía legislativa de que evidentemente esa paridad tiene que estar 50-50 garantizada dentro de las propias listas que presentan los partidos políticos, no se daría eso, ¿no? Siempre se prioriza y se tiende a hacer eso en cuanto a, digamos, la representación masculina dentro de las propias listas. Si las propias mujeres de las fuerzas políticas no hubiesen protestado en febrero de 2020, no hubiesen tenido esa paridad. Ahora es cierto, en el nivel subnacional podríamos decir sí existe un retroceso, pero por lo menos en la Asamblea Legislativa Plurinacional sí tenemos un gran avance, ¿no? En un estudio comparado, hagamos un estudio desde los 80, o sea, veamos cuánto ha evolucionado e incluso incrementado, no hablamos de un 50%, 53% de representación en la Cámara de Senadores de mujeres, que son las que están en el cargo titular y que también están fungiendo en estos espacios de gobierno, y también en la Cámara de Diputados, ¿no? Hay un incremento en la representación titular de mujeres dentro de las fuerzas políticas. Claro, cuando uno mira el mundo colonial y el pensamiento, por supuesto, de uno de los vértices, indudablemente el machismo, el patriarcado, se establece que la mujer es propiedad, ¿no?, del varón, la mujer está subalternizada en la visión del cargo, roles, de funciones. Y eso ha creado una estática, yo diría, de pensamiento, ¿no?, a lo cual muchos autores llaman colonialidad, ¿no?, pensamiento colonial. Y ya no te plantean la descolonización siquiera, te plantean la decolonialidad, que es borrar tus códigos, que eso es mucho más difícil. Tarea encargada fundamentalmente a la educación. ¿Cómo vamos con eso, Cecilia? Ahí va como la tarea que tiene el Estado, efectivamente, que es hacer ese cambio de chip, ¿no? Y no solamente en temas de género, sino otros temas de raza, ¿no?, temas de corrupción, que ya lo mencionaba también, pero hay un tema que tiene que ver también con la gente, ¿no? Es un cambio social, ese cambio de chip que viene incluso, tiene origen incluso a nivel económico, ¿no? La dependencia económica de las mujeres, que hace que también los hombres crean que es de su propiedad, ¿no?, y que pueden hacer y deshacer de la vida de las personas, que hayan oportunidades en temas laborales, que va más allá de la educación, ¿no? Oportunidades en temas laborales, en temas económicos, opciones laborales para que las mujeres puedan combinar las tareas de cuidado con las tareas laborales, etcétera, implica que se implementen esas políticas que al final terminan siendo integrales, ¿no? El tema de la educación va a ser fundamental porque en realidad va más allá solamente de generar esa conciencia, sino que generaciones nuevas que están surgiendo, como la nuestra, de repente otras demás jóvenes, que ya no tienen esa idea, ¿no?, esa meta de casarse, de repente tener hijos, ¿no?, que ya no visualizan a su pareja como quien sostiene el hogar, ¿no?, ese cambio de chip. Poco a poco nuestros padres nos van dando a nosotros, sus padres les han dado a ellos, y así generación tras generación se va haciendo el cambio, ¿no? Sí, pero vuelvo a insistir que la educación es la base fundamental. A ver, a no ser que tú lo tengas como voluntad, nada te obliga en el sistema educativo a meter contenidos de despatriarcalización, ¿no me equivoco, Adriana? Creo que aquí viene el cambio generacional del que hablábamos hace un momento a nivel de la educación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad globalizada que evidentemente te muestra, y eso es cierto, ¿no? Cuando uno incentiva los procesos de enseñanza-aprendizaje, trata de traer esta mentalidad de derechos humanos en cuanto a temas de igualdad de género hacia los estudiantes. Evidentemente creo que nuestra generación es la responsable y la que va a tomar la batuta para que se produzca este cambio de chip del que haces mención.
¿Por qué? Los fenómenos de globalización nos han mostrado que, y en este caso nos está mostrando que esa apertura de mentalidad se está dando no solamente por lo que conoces en cuanto a tus derechos humanos, sino por lo que vas viendo que sucede en otros países. Ese análisis comparado se da, ¿no? O sea, si esto está pasando en este otro país, que digamos, no sé, pongo un ejemplo, Chile, está sucediendo esto, ¿por qué no puede pasar aquí en Bolivia, ¿no? ¿Por qué no pueden ser también... por ejemplo, en el caso de la Asamblea Constituyente, ¿no? Una mujer indígena presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile, ¿por qué no puede pasar eso acá en Bolivia? ¿Por qué no? Pasó. Bueno, tomar en cuenta, pasó, claro, ¿no? pero tomar en cuenta para más adelante. ¿Por qué no podemos hacerlo también desde la educación? Decir, tenemos estos elementos, estas herramientas, esta información para también poder comparar nuestro nivel de vida y decir, evidentemente podemos llegar a esto. Esto también nos ampara la normativa internacional y también la norma nacional. De ahí también no solamente es el tema de construcción de lo que es el propio machismo, sino de la construcción de nuevas masculinidades, que tienen una visión mucho más referente a la amplitud de dejar los estereotipos de género en cuanto a la presión también social que se ejerce sobre los varones. Yo les puedo asegurar que los jóvenes más rebeldes de la universidad, cuando ingresan a la docencia, se convierten en los docentes más conservadores. ¿Están viviendo ese tránsito o no? No. Qué bueno. ¿Qué recomendación le darías a los docentes jóvenes para que no vivan ese horroroso tránsito? Que no cambien la mentalidad con la que han ingresado, en primer lugar, y que también introduzcan nuevas, vamos a decir, nuevos ideales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es posible enseñar con enfoque feminista, es posible enseñar con enfoque de derechos humanos, con lo que te decía, ¿no? La construcción de nuevas masculinidades, no dejarse absorber por el sistema, sino continuar con lo que han empezado, porque qué docente joven, como tú dices, no empieza con todas las pilas, no empiezas a ver un montón de cosas importantes que quieres también tú enseñar a tus estudiantes, pero que no se dejen, nada más. Cecilia, muchas gracias por haber asistido y haber compartido este diálogo con nosotros. No, gracias a ti, Marcelo, gracias, Adriana, también. Un gusto, ¿no? Y hasta otra oportunidad. Adriana, muchas gracias, de verdad. Esperamos que ese ímpetu generacional y de transformación se mantenga todavía por muchos años más. Que así sea, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Amigos, muchísimas gracias por habernos seguido en este tiempo de análisis. Síganos a través de las redes sociales, la página de Facebook de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, en el canal de YouTube Haciendo Ciencia Política. Muchísimas gracias y siga con la programación de Televisión Universitaria.